¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos la grata presencia de la hermana Alicia Félix, que además de su vocación religiosa es médica. En realidad primero médica y después monja. Sí, primero médica y después primero monja, después médica. Fundó la Hospice en el año 2010, Piedad de la Esperanza, que después le vamos a contar de qué se trata, pero es un lugar donde la gente va a morir en paz. Fue elegida abanderada solidaria de la Argentina en el año 2016 entre 800 líderes que trabajan en silencio. Bueno, una historia de vida, una historia que nos ayuda a reflexionar acerca de lo que significa la muerte también. Es decir, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Al sufrimiento o a la muerte? ¿O tenemos que aceptarla también? Bueno, enseguida con la hermana Alicia. ¿Qué tal, hermana? ¿Qué tal, Alicia? ¿Bien? Bien, sí, gracias a Dios. Es Hospice La Piedad. La Piedad. Hospice La Piedad, sí, de Esperanza. De Esperanza. De la ciudad de Esperanza. De la ciudad de Esperanza. Por eso. Entrerriana. Sí. Pero cordobesa, ¿cómo? Nací en La Paz, 1 año solamente viví en Entre Ríos. Ajá. Y toda mi familia es cordobesa. ¿Es cordobesa? Sí. ¿Y qué fue primero de chica? ¿La vocación de médica? Sí, la vocación... desde que tuve uso de razón. Dije que iba a ser médica. ¿Por qué? Siempre me gustó la medicina. Ajá. El curar, el acompañar, el atender. Y bueno, tuve la oportunidad y lo fui. Ajá. ¿Y cómo llega la vocación religiosa? En la vocación religiosa, nosotros vivimos en una época en las sierras de Córdoba y después en la ciudad, y cuando estaba en la ciudad, estaba a 1,5 cuadras más o menos de la parroquia, comencé a participar de grupo juvenil, de catequesis, de cáritas, distintas cosas, y fue algo que fue llevando, es decir, interiormente no me alcanzaba solamente con servir en estas distintas facetas, digamos, sino que necesitaba más entrega. Y bueno, un día hablé y se pensaba que sí, que podía ser. Y ahí comencé una dirección espiritual donde me di cuenta que verdaderamente era, pero yo ya estaba en 2º año de la universidad. Ajá. ¿Y había que terminar medicina o no? Sí, en ese momento quien me dirigía era uno de los obispos auxiliares que había, que estaba encargado de la vida consagrada, y él me decía que era preferible, si yo pensaba ingresar, siempre dije, cuando descubrí que era un llamado, yo pensaba que las personas llamadas a la vida consagrada eran personas especiales, personas que eran santas prácticamente. Después me di cuenta que la santidad es un camino de vida, no un estilo de vida, que es muy distinto. Y cuando descubrí que sí, que el Señor era un llamado, siempre dije que quería ser misionera. Inclusive cuando pensaba ejercer la medicina, siempre pensé en lugares pobres. Ajá. Y cuando fui a dirigirme con Monseñor, él me dijo que si yo quería ser misionera convenía fuera médica, porque iba a poder hacer de mayor utilidad en una misión, y más aún en África o China, como era lo que yo quería. Y bueno, así fue que fui, que lo hice. ¿Fuiste a África? Sí, también tuve la oportunidad de estar en África. Ajá, en Ghana. En Ghana. África Occidental. Ajá. Después me quedé con las ganas. Estaba en un lugar en el noroeste de África, que es un lugar prácticamente tripartito, porque era casi límite con Costa de Marfil y Burkina Faso,
Y el clima era muy, muy duro y además muchas tribus también porque había zonas de nómades y demás. Ajá. ¿Y es cierto que fuiste a un hospital en medio del monte de Ghana? Sí, el primer año hice una pasantía, quise hacer una pasantía, no me hizo falta revalidar título en Ghana, pero hice una pasantía por las 4 materias más grandes, digamos, ¿no? En un hospital de la capital de Ghana, Accra, y después me fui al monte donde era necesario. Estuve con otro médico en un tiempito y después ya quedé sola ahí. Y sí, ahí prácticamente era de todo un poco. ¿Y cómo era el hospital? ¿Qué tenía el hospital? Porque no me imagino un hospital fuera de Ghana con la tecnología, con... En realidad, tecnología de alta complejidad teníamos. Lo de mayor complejidad era un aparato de radiología y una ecografía, ¿no? Es decir, para ecografía, rayos y el ecosón, que es para escuchar los latidos de la mamá embarazada. Laboratorio teníamos, el quirófano, laboratorio y demás funcionaba con luz solar, paneles de luz solar, no teníamos ni agua ni luz nosotros. No teníamos, ¿en el hospital no tenían agua ni luz? No, potable no, teníamos que sacarlas con bombas especiales y después purificarlas. Y agua tampoco, luz tampoco. Eran con generadores de paneles solares. Ajá. ¿Y vos solita como médica allí? Sí, pero... ¿Cómo se hace? Los enfermeros estaban capacitados ya, algunos enfermeros hacían cursos especiales para ¿cómo se llama?, para anestesia. Anestesistas no habían ni por broma conseguir uno, pero sí eran enfermeros que con su título de enfermeros hacían cursos, no me acuerdo si eran de 6 meses, un año para las anestesias. Lógico que cirugías de alta complejidad no podíamos tener ahí, porque no había terapias intensivas y cuando eran cosas graves, urgentes, teníamos que hacerla lo mismo, por supuesto. Estar supeditados a que sobrevivan. Claro, una urgencia, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Y qué te dejó África? ¿Qué te dejó en lo personal? Las ganas de volver. Yo creo que el aprender y valorar lo que uno tiene, aprender a saber que hay cosas que otros necesitan y que uno las sobretiene, digamos, o las tiene por demás, a valorar. En este caso nosotros, en nuestra casa, comunidad, tampoco teníamos, nuestra comunidad estaba a 5 kilómetros de ahí, viajaba toda la noche, todos los días. Sí. Teníamos que ir a buscar el agua a unos 5 o 6 cuadras, tampoco a cuidarla, esto de cuidemos el medio ambiente, cuidemos la naturaleza, en un lugar tan agreste donde 6 meses llovía y 6 meses había sequía y la gente con una pobreza muy grande. Acá, por ejemplo, hay mucha gente que tiene tractores o trilladoras y demás con aire acondicionado, allá todavía lo hacen con pico y pala. Entonces, en aquella época y ahora también, no es que después de haber pasado 20 años casi, claro, no lo tienen ahora, ¿no? Yo creo que el valorar lo que uno tiene, lo poco que uno puede llegar a tener, es mucho, es mucho. Claro. ¿Y esta idea de cómo nace el hospice y qué es el hospice? El hospice, llega a mis manos un librito de cómo había estado soñado, digamos así, después que se llegó a hacer el Hospice San Camilo. Llega a mis manos un librito donde leo el objetivo, que es para el acompañamiento especial a enfermos en etapa final de vida, y eso me caló. Yo ya hacía varios años que estaba acá de regreso, y bueno, primero lo recé muchos meses, y después lo puse en conocimiento de mis superiores a ver si podía ser, porque no es una cosa que acá en Argentina tenemos. A nivel congregación, yo después de haber
soñado y haber estado en pie ya el hospice, supe que teníamos uno en Suiza nosotros. Ajá. Es una congregación internacional. Pero no, yo no lo conocía, inclusive más, yo no sabía lo que era un hospice, sí los cuidados paliativos, pero no hospice, sinceramente no lo sabía. Ahí comencé y bueno, estuvieron de acuerdo y ahí fue cuando se hizo la reforma de este lugar en Esperanza, en la calle Córdoba, al final, ya casi campo. Es decir, a ver si estoy en lo correcto, es un lugar donde se le da contención a aquellos que se van a morir. Sí, en realidad es un acompañamiento compasivo a enfermos en etapa final de la vida, y la característica de los cuidados paliativos es que no solamente al enfermo, sino también a la familia. Es una contención más que integral, sino yo digo holística, porque va mucho más allá de lo integral. Lo holístico va mucho más allá también en lo profundo del ser, ¿no? Entonces, Alicia, el que va al hospice sabe que se va a morir. Muchos sí, otros no, porque algunos quieren saber tanto cuanto ellos quieren la enfermedad que tienen, saben, en realidad sabemos todo que nos vamos a morir, porque si nacemos morimos, ¿no? Pero muchos tienen reparo de ir al hospice porque dicen ahí se van a morir. En proporción, son muy poquitos los que han regresado a su casa porque han pedido con alta voluntaria y han estado algunos de ellos mucho tiempo, 1 o 2 años más, y otros no, otros han vuelto porque no querían estar. Pero la gran mayoría sabe que el que va al hospice es para morir, digamos. Van de todas las religiones, tengo entendido. Sí, de todas las religiones. De todas las religiones, y tratamos, de acuerdo al que ingrese, de la fe que tenga el que ingresa, tratamos de contactar a aquella religión o fe de que son partícipes, porque creemos, y si hay algunos que no quieren, porque también han ido ateos, los respetamos y no. Justamente ahora tenemos... todos los años hacemos una celebración de la luz cercana a la Navidad, que en este caso es el sábado 7 de diciembre, la celebración de la luz. Invitamos, si ha habido durante el año personas que han partido, invitamos a los otros credos también que participen. Vamos a hacer una pequeña pausa, Alicia. ¿Cómo no? Me gustaría preguntarte, aquel que no es creyente y que sabe que su muerte está muy cerca, ¿puede llegar a creer en algo más allá? ¿Puede llegar a decir que Dios me salve la vida, sea de la religión que sea? ¿Enseguida? ¿Cómo no? ¿Puede ser? Sí, cómo no. Enseguida. Bueno, seguimos con Alicia Félix. Vamos a reiterar que es abanderada solidaria de la Argentina. Ayer justamente fue el otro premio abanderado. Sí. 10 años. 10 años, ¿no? 10 años del premio, ¿no? Nuestro hace 3 años. Es decir, entre cientos y cientos de voluntarios que trabajan en silencio, ¿sí? Y que hacen una tarea muy noble. Había quedado una pregunta pendiente. Cuando uno está cerca de morir, ¿puede llegar a creer en Dios por más que sea ateo o no creyente? He tenido la experiencia de una persona que pude acompañar y puedo decir que no creyó. La familia creía, pero él no. Para él cuando moría se terminaba todo. Yo creo que si hay una persona atea, y es atea verdaderamente, porque hay muchos ateos que dicen sí, porque si Dios quiere, esa es otra cuestión. Yo digo que una persona que dice atea y dice eso, no es atea, porque si no ni lo nombra Dios. Claro. Pero sí he tenido la oportunidad de una persona en el hospice, que inclusive yo le dije, si mucha gente se confunde por ahí cuando va porque soy hermana, y yo le digo que soy la médica, entonces era el trato,
era como médica y como hermana es muy raro que yo hablo de Dios, sino trato de darle lo que Dios le daría, ¿no? Es decir, darle el testimonio, no otra cosa. Pero aquella persona que recuerdo bien, era un hombre, no quería mencionar absolutamente nada y se fue con esa creencia de que se terminaba todo. Y yo sí me acuerdo de su familia, que no recuerdo qué familia era, si era mamá o la hermana, que decía, no entiendo, tranquila, le digo, Dios es más misericordioso que lo que Él puede llegar a querer o pensar. ¿Y somos conscientes de que la muerte es algo natural? O sea, te puede llegar más temprano, más tarde. ¿Se acepta esto o no? ¿O se resiste? Yo creo que depende de la vivencia que tenga la persona y de la aceptación que tenga con el momento que está viviendo también, porque hay personas que se resisten mucho a tener una enfermedad, a tener cosas negativas, digamos, y no la van superando, ¿no? Entonces, en la medida en que van aceptando y que lo que sí pasa muchas veces es que se amigan, digamos así, con Dios porque le echan la culpa a Dios y se dan cuenta que después no es Dios el que tiene la culpa de que tenga la enfermedad. ¿Por qué me tocó a mí? Exactamente. Y uno pregunta, ¿y por qué no a mí? ¿O para qué me tocó a mí? O por ahí pasa que dice, ¿por qué no ya y no seguir esperando? ¿Por qué seguir esperando? Bueno, tal vez porque tenga algo que sanar antes, ¿no? Cuando lo descubren a eso, la persona se va en paz y lo acepta. Alicia, ¿cómo? O sea, todos cometemos errores en la vida, llámalo errores en términos generales, que para no entrar en disquisiciones católicas o... Sí. Es decir, pero cuando uno perdona es como un alivio. Es decir, ¿cómo juega el perdón en el sentido de morir en paz? Es decir, ¿se puede morir en paz después de haber perdonado? ¿Es un factor fundamental el perdón? ¿Me entendés la pregunta? Es más que fundamental. Yo creo que la persona que tiene un corazón reconciliado, y no solamente con Dios, ¿no? Sino con él mismo, con la persona que se está yendo, o con la persona que está enferma, con quienes lo rodean, o con quien muchas veces no pueden llegar a tener el tiempo de encontrarse con esa persona para pedir perdón. Eso también me ha tocado acompañar. Y hacer presente a esa persona en imagen y en corazón y pedirle perdón, se reconcilia la persona y se va en paz. Sí. Eso no me cabe duda. Cuanto y uno más... siente un alivio en vida, me imagino, al borde de la muerte. Seguro, ¿no? Sin duda alguna. Yo siempre le digo, siempre lo digo, es decir, si nosotros nos damos cuenta, o yo al menos que he podido ver, que cuando la persona, cuando se va reconciliada, hemos tenido experiencias muy grandes de gente que ha hecho mucho daño a la persona que estaba, por ejemplo, pegarle, robarle y demás, ir a pedirle perdón y en agonía estaba, pero al pedirle perdón al instante de haberle dicho perdóname, se va, y hacía 3 o 4 días que estaba en agonía, pero esa persona no se animaba a pedirle perdón, ¿no? Y bueno, yo creo que se sanaron las dos personas, la persona que se fue y la persona que quedó. Sí. ¿No? ¿Cómo se hace, Alicia, en lo personal para convivir permanentemente con la muerte de otros? Es decir, ¿cómo llega a tu corazón? ¿Tu corazón es duro? ¿Estás acostumbrada? Es decir, ¿qué se siente frente, por ejemplo, al cariño que se le puede tener a un enfermo y saber que al otro día se va? Yo creo que depende, en mi caso, yo digo, en mi caso, depende de cómo vivo, con quién me habita, que para mí es Jesús, ¿no? Es decir, en la medida que yo dejo que eso, tengo sentimientos, charlo todos los días, trato de hablar todos los días con los familiares y en la medida que se pueda con los huéspedes también, pero uno sabe que se va acercando
Y yo lo veo como algo natural, porque yo sé que la muerte es un paso, es un nuevo parto que debemos pasar. Entonces, al haber experimentado en muchas personas y al haber experimentado que muchas personas se han ido en paz y que su familia queda en paz, no puedo decir que me quedo mal. Tampoco es para dar gracias y cantar y bailar, ¿no es cierto? Pero sí para dar gracias a Dios que se va en paz. Y por sobre todas las cosas, cuando aquellas personas que lo están acompañando quedan en paz. Sí, por supuesto que impacta más cuando son jóvenes, ¿no? Sí. Pero te digo, por ejemplo, hay un muchacho que siempre decíamos que cuando él se levantara, él me decía que me debería un abrazo de lo bien que podía estar, porque hacía varios días que no estaba, que no podía dormir en su casa acostado, y el primer día que fue al hospice durmió en cama, ¿no? Y él me decía que me debía un abrazo, y siempre que lo veo, nunca se pudo levantar. Pero siempre que lo recuerdo como que me estaba dando un abrazo, de pie, como él quería, ¿no? Es decir, lo veo bien. Y eso me da pauta de que se van en paz, y yo no estoy mal. Al contrario, es decir, doy gracias que se fueron en paz y no regateando y mal. Claro. A veces el llanto puede ser una expresión sí, totalmente sanadora, natural, sí, de una despedida, ¿no? Ahora, en tu caso, digamos, a ver, ¿lo mantenés adentro, ese tema? ¿Lo sufrís por dentro? No, para nada. ¿Lo sufrís por afuera? No soy de... ¿Lo expresás? Sí. Yo de por sí no soy de mucho lagrimear ni llorar, pero cuando me saltan las lágrimas las dejo correr, no las atajo para nada. No, para nada. Ajá. ¿Y te ha tocado muchas veces en el cuidado de gente que... Bueno, sí, hay veces que sí. Porque uno estima que también se aferra, aquel que está pasando las últimas horas de su vida se aferra a algo, se aferra a vos, al equipo, tal vez a sus familiares, a líderes espirituales, ¿no? Sí, lo que pasa, a ver, si hay una constante en nosotros es dejarlo ir. No a que ellos no se aferren y que nosotros no nos aferremos, ¿no? Pero para eso hay que trabajarlo. Porque yo lo puedo querer tener, pero lo puedo tener ¿cómo? Lo tengo sufriendo, con dolores, y si lo dejo ir, yo sé que va a gozar de paz. Entonces, el desprendimiento no es fácil muchas veces, pero cuando nosotros logramos que los familiares entiendan, y es darle el permiso, fundamentalmente eso, muchas veces nosotros tenemos que decirle a los familiares, déjenlo ir, dale permiso para que se vaya. Y cuando logran eso, el familiar y el que se está por ir tienen paz y se van. ¿Qué pensás de lo que se llama o se denomina terapia encarnizada? Es decir, de que sobreviva a toda costa. El encarnecimiento terapéutico es algo que es muy duro para el enfermo y es muy duro para el que quiere encarnizarlo, porque muchas veces pasa que los familiares quieren el encarnecimiento terapéutico. Respirador artificial que viva a toda costa, el suero inconsciente. O gente que está inconsciente, que se sabe que ya está en las últimas, pobrecito, y que quieren hacerle algún estudio o alguna terapia más para salvarlo. O, por ejemplo, casos en que hemos tenido nosotros concretamente de personas que han tenido ACV masivo, que en vez estaba en terapia intensiva, estaban por ir a las piezas, le ha dado un paro. En terapia, nosotros en cuidados paliativos no se hace reanimación, y saben los que ingresan que si hay paro no se reaniman, porque eso sería un encarnecimiento. Una persona que está en etapa final, que está agónico, no hay razón de hacerle el paleteo, digamos, la resucitación, porque no es encarnizar la vida, seguir sufriendo, ¿no? Y hemos tenido casos que después de una ACV
le han hecho con un paro, le han hecho la reanimación y esa persona ha quedado 2 o 3 años en estado vegetativo. Entonces uno dice, ¿qué calidad de vida le dio a esa persona con ese encarnecimiento? Si para nosotros no tiene sentido el encarnecimiento terapéutico. Cuando se van en paz, ¿los familiares también se van en paz? Sí, sin duda alguna. Y muchos de ellos dicen, gracias, venimos para poder experimentar un poquito más de paz, cuando se han ido ya, ¿no? Ya venir, tomar mate en el jardín o pasar adentro. Hay algunos que quedan sentidos y todavía no tienen la fuerza para ir, pero después cuando empiezan a ir, y muchos de los familiares que han estado en el hospice cuidando y acompañando, después son voluntarios también. Alicia, muchísimas gracias por gracias a venir. vos, Guillermo. Felicitaciones por la distinción, porque ser abanderada de solidaria de la Argentina, creo que es un título enorme. Sí, yo quiero decir, siempre dije, si el hospice es posible que esté en pie es por los voluntarios. Digo, el corazón del hospice son los huéspedes, pero los pulmones que llevan a cabo ese gran ser humano son los voluntarios. Entonces no habría premio, no habría hospice, no habría contención si no fueran los voluntarios. Así que el premio fue para el hospice. Bueno, un placer. A vos también. Gracias. Un placer.